cordial saludo a todos los que están observando este video. Mi nombre es Jaime Alexis Bustamante, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. En el presente video vengo a hablar sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras o IGTF, el cual afecta a las transacciones financieras o débitos realizados por los contribuyentes. Dicho impuesto corresponde a un porcentaje fijo del valor de la transacción, bien sea en el retiro, en el débito bancario, en la transferencia de las cuentas o en cualquier otra operación realizada. El IGTF es causado en las cuentas bancarias que se encuentran en las instituciones financieras, obviamente. Esto va a incluir entre los retiros, transferencias, cheques, aunque este último sistema ya está en vías de extinción. También cancelación de deudas sin participación de instituciones financieras y pagos relacionados a monedas extranjeras que no sean el criptoactivo Petro o el bolívar. Para esto debemos conocer que los que están obligados a pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras son los contribuyentes especiales, que son nombrados por la administración tributaria a través de la providencia administrativa respectiva. Para poder ser nombrado contribuyente especial, obligatoriamente la administración financiera, o sea, el Sistema Nacional, el CENIAT, Sistema Nacional Aduanero y Tributario, debe contar con la característica de que debe haber tenido ingresos iguales o superiores a 30.000 unidades tributarias en la declaración del impuesto sobre la renta en el ejercicio anterior, inmediatamente. De haber declarado ventas o ingresos iguales a 2.500 unidades tributarias o superiores en base al impuesto al valor agregado. Esto tiene que ser mensual y realizar operaciones aduanales de exportación. El contribuyente especial crea un nuevo contribuyente que es el contribuyente vinculado. El contribuyente vinculado son aquellos sujetos que se ven involucrados con los contribuyentes especiales directamente y por lo tanto pasan a ser también contribuyentes especiales siempre y cuando se mantenga la culminación. ¿Qué quiere decir con esto? Un contribuyente especial A tiene dos accionistas. Este contribuyente especial A de uno de estos dos accionistas pasa a ser accionista de una tercera empresa. Esta tercera empresa no es un contribuyente especial, pero al ser este accionista un contribuyente especial por medio de la empresa A, la empresa B pasa a ser un contribuyente vinculado, por lo tanto pasa a tener las mismas responsabilidades que un contribuyente especial. Para que la vinculación se termine, esto no ocurre con el contribuyente especial, pero para que el contribuyente vinculado se termine, el accionista, el cual tiene pertenencia a la empresa que es declarada contribuyente especial, debe de cesar toda actividad en la empresa que es vinculada para que la vinculación obligatoriamente termine. Para las personas naturales y jurídicas que realicen pagos en monedas extranjeras dentro del sistema bancario nacional sin intermediación del sistema bancario extranjero, no están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Y las personas naturales o jurídicas que realicen el pago en efectivo de divisas que no sea el criptoactivo Petro están obligados a realizar el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras. El IGTF se calcula en base imponible, la cual se encuentra determinada por el total de la transacción realizada, es decir, el IGTF cobra impuesto sobre impuesto. Si una transacción se costó 300 bolívares, o mejor, más fácil, si una transacción costó 100 bolívares, a este se le va a sumar el 16% del impuesto al valor agregado, tendría quedando en 16 bolívares, 116 bolívares en total a pagar. El impuesto a las grandes transacciones financieras cobra en base a los 116 bolívares que se pagaron y no en base a 100 bolívares, que es lo que debería corresponder en este momento. Por lo tanto, el impuesto al valor agregado cobra impuesto sobre impuesto. ¿Qué sucede aquí?
El impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones financieras, nace primeramente como el débito bancario. El débito bancario es conocido por una alícuota del 0,5%. Este impuesto va evolucionando hasta que pasa a cobrarse el 1% y ahorita nuestro sistema nacional, la Asamblea Nacional, ha cambiado de la ley y lo ha nombrado el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ya se elimina el impuesto al débito bancario, simplemente evoluciona y se crea el impuesto a las grandes transacciones financieras. El impuesto a las grandes transacciones financieras tiene dos alícuotas. Una fija, que es el 2%, que se va a realizar en base a cualquier compra realizada por parte de los contribuyentes especiales. Y una segunda alícuota que es variable. ¿Por qué digo variable? Porque es variable. Se va a cobrar en determinados momentos. La alícuota siguiente, que es en base al 3%, se realiza solamente cuando se hace el cobro, cuando se paga en moneda extranjera distinta al petro o se paga en un criptoactivo, una criptomoneda distinta al petro, siempre y cuando no se encuentre involucrado el sistema bancario nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Si se realiza una operación financiera en base a tarjeta de crédito que esté vinculada al Banco Central de Venezuela, si es una tarjeta de crédito colombiana y esta hace el pago a través del Banco Central de Venezuela, no se va a pagar el 3% adicional, pero sí hace el cobro del 2% del IGTF, ya que esto es un impuesto fijo. Por lo tanto, si se realiza una operación en dólares en efectivo de $10, hay que pagar un 3% adicional, 0,30 centavos de dólar, porque se realizó en dólares en efectivo. Por lo tanto, el Banco Central de Venezuela no tiene ningún tipo de control sobre este dinero pagado y por lo tanto debe hacerse el cobro por parte del contribuyente especial. El IGTF en las transacciones bancarias se hace el cobro inmediato, por lo tanto en las transacciones bancarias solamente se va a cobrar el 2%, no se va a cobrar el 2 más 3, que es lo que se está conociendo ahorita. Actualmente se está consiguiendo una gran confusión en base al impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Por qué razón? Primero, porque se está realizando un cobro de impuesto sobre impuesto. ¿Sí? Si se realiza un cálculo rápido, vamos a darnos cuenta de que si realizamos el pago en moneda nacional, vamos a pagar solamente 116 bolívares, más el 2% en caso de que sea un contribuyente especial y por lo tanto sea considerado un impuesto a la gran transacción financiera. Muy bien, 116 bolívares más el 2% y no tenemos que hacer más nada. Si se realiza directamente por una transacción bancaria, nosotros como tal no estamos pagando el impuesto, ya el banco realiza el cobro inmediatamente del impuesto de grandes transacciones financieras. Nosotros lo que debemos de reflejar ese impuesto en nuestros libros, pues de algún lado está saliendo el dinero y para algún lado está yendo. Por lo tanto, en nuestros libros contables debemos de reflejar ese 2% que se está pagando adicionalmente, que el banco hace la retención, hace la recaudación y le paga al gobierno. Ahora bien, si realizamos el pago en efectivo, en bolívares, se va a realizar, si eres un contribuyente especial, vas a realizar el cobro del 2% del IGTF. Ese 2% lo tienes que reflejar en la factura y hacer el pago directamente al CENIAC como contribuyente especial que vas a ser realizado. En base a esto, si se realizase el pago en dólares, en moneda extranjera, diferente al criptoactivo Petro, diferente al Bolívar, que es lo que el gobierno está realizando, y el pago es en efectivo, entonces se va a realizar en la misma factura el IGTF inicial, que es el 2%, el IGTF por moneda extranjera, que es el 3%, a toda la base imponible, todo lo que se está cobrando sobre eso. Si se está cobrando 116 bolívares, se debe hacer el cobro del 2 más 3, que es conocido. Por eso es que actualmente se está construyendo una gran cantidad de confusión, ya que muchas empresas no saben cómo realizar este pago. Aparte, por suerte, la misma providencia administrativa nos habla de que, a pesar de que no debería de ser, porque las facturas tienen una pequeña base que dice esta factura no puede llevar enmiendas, ni tachaduras, ni agregaduras, el gobierno nos dice que mientras acabamos la existencia de las facturas, en caso de que sea factura manual o en caso de que sea una máquina
fiscal que no pueda ser alterada, porque no puede ser actualizada para reflejar el impuesto a las grandes transacciones financieras, se debe realizar una enmendadura, tachadura, para reflejar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto es un poco gracioso y confuso porque, bueno, si en enero una empresa, la empresa B, mandó a realizar, la empresa A, por ejemplo, mandó a realizar 150 talonarios para la facturación de pagos, estas facturas, estos 150 talonarios, ya que cada una tiene 50 hojas de factura, no pueden, es un gasto que la empresa perdería en ese momento, porque tendría que mandar a realizar otra vez facturación nueva para poder reflejar los nuevos impuestos que se está obligando a cobrar. Y la improvidencia administrativa nos dice que hasta acabar la existencia de las facturas viejas, de todos los talonarios viejos, nosotros podemos tachar todos estos talonarios para poder agregar los nuevos porcentajes que se está cobrando al impuesto a las grandes transacciones financieras. Por lo tanto, pues es algo un poco confuso en el sentido de que la providencia administrativa, en el momento en el que él va a leer la factura, va a causar que al momento de realizar una fiscalización y se encuentran estas facturas enmendadas y tachadas, el fiscal, por desconocimiento de la ley, pueda intentar multar nuestro negocio porque estamos tachando, o sea, estamos cumpliendo con la providencia administrativa que sacó el gobierno, la Gaceta Oficial, pero también nos está diciendo, oye, la factura está tachada. Eso no es. Aquí mismo en la factura, al final de la factura dice que esta factura no puede llevar enmendaduras y tachaduras. Va a generar un poco de confusión durante este año, que es el año de transición, por supuesto. Y los 2 años siguientes, que bueno, todo depende hasta dónde vaya a llegar el fiscal y qué tan preparado está el fiscal del Servicio Nacional Aduanero y Tributario en cuanto a las leyes que sacaron y en cuanto a lo que se está realizando en la factura actualmente, se tiene que realizar en la factura actualmente, y en lo que las facturas nuevas que van a salir. Para hacer un pequeño resumen del impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto no es nuevo, el impuesto ya existía, se le cambió el nombre, nació como impuesto al débito bancario, nació con un 0,5%, aumentó hasta actualmente evolucionar al 2% el impuesto a las grandes transacciones financieras. Lo nuevo es que se cobre otro impuesto superior, es decir, se cobre otra alícuota más al momento de realizar estos pagos en dólares, o en euros, o en pesos colombianos, o cualquier otra moneda que no sea el bolívar, o cualquier criptomoneda que no sea el petro. Entonces, debemos de reflejar estos nuevos montos, estos nuevos pagos del impuestos en nuestras facturas. Por lo tanto, actualmente las grandes empresas y las empresas pequeñas y medianas se están empezando a adaptar para realizar estos cobros, reflejarlos en la facturación y reflejarlos también en los libros, teniendo en cuenta que el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras, cuando es en bolívares, lo hace el mismo banco siempre y cuando sea dentro de la institución financiera. Ahora bien, si lo hacemos en efectivo, en bolívares en efectivo, nosotros, si somos contribuyentes especiales, debemos de hacer la retención de ese dinero y hacer el pago al Servicio Nacional Aduanero y Tributario cuando corresponda. Aparte, si realizamos ese cobro en efectivo, en dólares efectivos, entonces no solamente vamos a cobrar el 2% de que nos manda la ley, sino también tendremos que cobrar un 3% adicional, es 2 más 3, para cobrar el impuesto a las grandes transacciones financieras en moneda extranjera. Eso, por supuesto, ya lo había dicho antes, es en caso tal de que no exista una intermediación del sistema bancario nacional. Por estas razones. Espero que se haya entendido muy bien. Muchas gracias por su colaboración y su atención.